Una forma, no somos Enrique Peña Nieto y su Pegasus, no somos pues aquel partido hegemónico, los partidos de Acción Nacional en lo local como en el estado de Chihuahua, en donde se utilizan a las agencias especiales de investigación de las fiscalías generales de las entidades federativas para perseguir a los opositores. No nos interesa lo que está haciendo el ciudadano en su fuero interno, que para eso goza de libertad. Para tener controles, para vigilar, para controlar. Hay una vigilancia masiva, una hipervigilancia, y todo esto pues argumentando que en aras de la seguridad. Pues mira, yo, al igual que Carolina, soy senadora de la República y antes de ser senadora, pues tuve oportunidad de representar al pueblo de México en la Cámara de Diputados y yo jamás me he atrevido a levantar la mano en ninguna iniciativa o en ningún dictamen que no haya leído, jamás. Nunca me voy a atrever a cobrar una nómina, a cobrar un salario del pueblo de México sin hacer para lo que me pagan, que es precisamente legislar. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy porque vamos a estar revisando un tema súper interesante. Pues vamos a ver cómo Andrea Chávez le termina dando en el primer round y la deja totalmente en la lona a Carolina Vigiano por parte del estado de Hidalgo. Pues el día de hoy quiero que ustedes puedan ver porque la verdad es que le da una tremenda cátedra, y cuando digo tremenda es importantísima, una de las mejores senadoras que tiene actualmente el pueblo, y por otro lado pues por parte de la oposición Carolina Vigiano. Vamos a platicar de esta situación porque la verdad es que da mucho que decir, mucho de qué hablar, le dan con todo, o sea de verdad es que le dan con todo y le terminan, básicamente han visto esas peleas donde se acaba el primer round, pues así se terminó, bastó con que le dieran la palabra a Andrea Chávez para que la dejara callada, y bueno, ya sabemos esta situación por parte de los panistas, donde está hablando pues que de la CURP biométrica, de que por ahí van a tener tus datos, y esos famosos discursos que bueno, hay con meter bastante miedo, y que hasta el momento esa es la realidad, eso se busca, meter miedo. Así que el día de hoy vámonos con esta información, vámonos con este tema, gracias por estar aquí, sin mucho más preámbulo, vámonos con este video, que la verdad pues sí considero que está muy bueno. Así que amigos, vámonos con esta información en este momento. La premisa es que la audiencia pueda entender lo que se está discutiendo, lo que se está analizando, aprobando en el Senado de la República, y qué mejor que a través de ustedes, líderes en sus partidos, líderes en sus bancadas y líderes de sus respectivos movimientos también en las calles. Vamos a hablar de lo que sucedió en este periodo extraordinario, porque fueron pues en total más de 30 leyes las que se aprobaron, fueron jornadas extenuantes. Vámonos de lo general hacia lo particular respecto a cómo vivieron estas jornadas y qué consideran son las leyes a las que hay que ponerles más atención de lo aprobado, Carlos. Bueno, yo creo que fue efectivamente una jornada difícil, compleja, porque en tan poco tiempo no puedes analizar y revisar todo lo que nos propusieron, lo que propuso la Presidencia de la República. 16 iniciativas que envió, que nosotros, por cierto, votamos 7 a favor y 9 en contra. Sin embargo, el gobierno, el oficialismo, pues no tiene que leer nada, solo levantar la mano y votarlas a favor. Pero nosotros tenemos que leerlas, analizarlas, discutirlas y ver qué es lo que más conviene a la población. Entonces yo quiero decirte que desafortunadamente se aprovechó este andamiaje que mandaron de tanta iniciativa con muchos problemas para tener controles, para vigilar, para controlar. Hay una vigilancia masiva, una hipervigilancia, y todo esto pues argumentando que en aras de la seguridad. Me parece que es un tema relevante y que la sociedad misma ni siquiera puede procesarlo, porque son tantas, si nosotros nos cuesta tanto trabajo, la sociedad no tiene idea de qué pasó. Andrea, ¿a ti qué reaccionaste cuando Carolina dijo que ellos sí tienen que leerlas y ustedes nada más tienen que pasarlas? Pues mira, yo, al igual que Carolina, soy senadora de la República y antes de ser senadora, pues tuve oportunidad de representar al pueblo de México en la Cámara de Diputados y yo jamás me he atrevido a levantar la mano en ninguna iniciativa o en ningún dictamen que no haya leído, jamás. Nunca me voy a atrever a cobrar una nómina, a cobrar un salario del pueblo de México sin hacer para lo que me pagan, que es precisamente legislar. Y para legislar hay que conocer los contenidos de las minutas, dictámenes, puntos de acuerdo e iniciativas que se discuten en el Congreso de la Unión. Hablando en términos generales de lo que sucedió en este periodo extraordinario, yo le puedo decir al pueblo de México que aprobamos 16 dictámenes, la mayoría de ellos en materia de armonización legislativa. ¿Qué quiere decir armonización legislativa? Que es que en las leyes federales, en las leyes secundarias, se reconozcan una serie de reformas constitucionales que discutimos y aprobamos hace algunos
algunos meses en esta legislatura en materia de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, de coordinación de la Guardia Nacional, en materia de simplificación administrativa, de la eliminación de duplicidad de funciones de diversas instituciones, la absorción de determinadas instituciones dentro de algunas secretarías, es decir, leyes secundarias que reglamentan lo que nos comprometimos, a lo que nos comprometimos en esos 90 días de campaña, quienes ostentamos un cargo federal. El famoso Plan C, que es la mayoría calificada, se constituyó en el Congreso de la Unión para darle cabida a una serie de promesas que hizo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y eso fue lo que hicimos en este periodo extraordinario. Algunas generaron consenso, como la protección de la diversidad en el mar, como el bienestar animal en la cuestión de los delfinarios, y algunas no, que me parece sano. Se dio el debate, tanto en comisiones como en pleno, y quedaron de manifiesto los dos proyectos de nación, uno conservador y uno de carácter transformador. ¿Y escucharon a la oposición, a las voces que piensan distinto para tratar como de enriquecer justo todo lo que se aprobó? Sí, mira, los escuchamos siempre. Los escuchamos desde nuestro escaño, desde nuestra curul. En ocasiones tenemos que hacernos de mucha paciencia para escucharlos en serio. Y pretendemos casi siempre sacar información, datos de lo que dicen. Lo que luego nos extraña, y hay que decirlo, es que en determinadas iniciativas lo suyo es solo el discurso. Por ejemplo, uno de los temas que generaron mayor controversia en este periodo extraordinario tenía que ver con lo que ellos como oposición titularon la famosa ley espía. Y entonces hablaban de que quienes integramos el movimiento de la Cuarta Transformación íbamos por primera ocasión en la historia de México a geolocalizar a los ciudadanos, a saber qué estaban pidiendo a través de las plataformas digitales, a revisar sus mensajes de WhatsApp, el Face, qué estaban pensando, prácticamente ya estábamos entrometiéndonos en sus pensamientos. Y les comprobamos con la ley en mano que precisamente el articulado que se mantiene es un articulado que ellos discutieron y aprobaron en 2014 cuando ellos ostentaban las mayorías. Entonces, ¿a qué voy? Hay ocasiones en que en la tribuna sí se da información, hay ocasiones en las que hay debate de altura y hay ocasiones en las que es puro pico y puro discurso, claro, hay que decir. Claro, en esto que refiere a la ley de telecomunicaciones, que fue la que llamaron ley espía, de lo más polémico es el acceder a la geolocalización. Se menciona por parte de ustedes que no van a requerir una orden judicial para poder hacerlo. Ellos han defendido que sí se requiere una orden judicial, que no va a ser un mecanismo arbitrario para poder acceder a la localización de las personas. En ese sentido, ¿es una herramienta útil en general esta ley de telecomunicaciones o es un riesgo para los derechos? Mira, hay que retrotraernos un poco. Justamente en otro momento, en el 2014, se intentó tener un censo, un padrón de telefonía. Y la Corte lo declaró inconstitucional. Incluso esa acción inconstitucional la propusieron justamente Morena. Es decir, hoy están proponiendo aquello que combatieron. ¿Por qué? Porque efectivamente eso invade la vida privada de la gente, porque es violatorio de derechos humanos. Y sobre todo, hoy tenemos varias cosas que incluso en esa época no había. Hoy no hay un INAI que te proteja los datos personales. Hoy es el propio gobierno el que los recoge, el que los tiene, y entonces es juez y parte. Y por otro lado, hoy el Poder Judicial ha sido vulnerado, ha sido colonizado por el Poder Ejecutivo. Entonces, teniendo estas dos cosas, que ya no son controles para los derechos humanos y para limitar nuestra libertad, como se está haciendo con esta ley, más aún no debería de colocarse eso que ya combatieron ellos y que la Corte declaró inconstitucional. Hay que ver esta corte que ellos eligieron con los acordeones que todos conocemos, ¿qué va a hacer respecto de todo esto? Porque efectivamente, sin un INAI, ya no tenemos organismos autónomos, un poder judicial colonizado por el Ejecutivo, todavía estamos más vulnerables. Entonces, ¿hay una ley espía? Sí la hay, porque hoy, aunque ellos dicen que va a haber un control judicial, no lo hay. La redacción es ambigua, no es exacta, deberíamos hacer una reforma para establecerlo con toda claridad, porque si no vamos a ir a interpretaciones que no les van a gustar con sus jueces, porque vamos a tener otro conflicto jurisdiccional. Entonces, es importante decirlo. Entonces, ahorita de acuerdo a lo que dice la ley, ¿se requiere o no se requiere una orden judicial? Según la interpretación de la ley, porque está redactada de una manera que así se interpreta, no se requiere autorización judicial. Okay. Y suponiendo que se requiriera, pues los jueces son de ellos. Entonces, hoy más que nunca requerimos quién va a cuidar nuestros datos personales, biométricos, nuestra telefonía. Okay. No es solo de los políticos y los periodistas que son espiados. Cualquier persona Claro. puede saberse dónde está, con quién habla, qué compra, todos sus datos de IMSS, ISSSTE, compras, tarjetas de crédito, Muy bien. absolutamente todo. Andrea, ¿se requiere o no se requiere una orden judicial? Sí. De acuerdo a lo que dice la ley. Claro, la ley es muy clara. En su artículo 183, de hecho, es reiterativa, no solo es clara. En ese mismo artículo se dispone en 3 ocasiones que no podrá haber intervención a telecomunicaciones, que no podrá haber geolocalización, sino media una autorización judicial. E inclusive el último párrafo de este artículo sostiene
que queda estrictamente prohibido hacerlo, sino media autorización judicial, ¿no? Me parece que la interpretación de parte de la oposición pues es engañosa y es selectiva. Yo en distintos espacios, en redes sociales, inclusive he publicado el articulado al que hago alusión y reitero, no es de autoría nuestra, eso ahora se estipula en el artículo 183 de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión y antes se estipulaba en el artículo 190, entonces pues es completamente falso que vayamos a intervenir las comunicaciones de la ciudadanía, solamente es en casos de investigación de hechos que constituyan delitos y tiene que mediar autorización judicial. De hecho, llevamos varios días esperando la respuesta del dirigente del PAN, de Acción Nacional, que puso sobre la mesa su presidencia dispuesto a renunciar a la misma si se le comprobaba que en el articulado se exigía un mandato judicial previo a la precisamente a la intromisión dentro de las telecomunicaciones. La presidenta de la República unas cuantas horas después, tranquilita, con todo conocimiento, saca el artículo, lo publica dentro de una transmisión, precisamente de una presentación de PowerPoint, y bueno, como son los panistas, incumplen absolutamente todas sus promesas y sigue el dirigente del PAN sin renunciar a su cargo, ¿no? Entonces la gente puede estar tranquila por el 183 que refieres, que 183 no de los la van Ley a de espiar Telecomunicaciones y en todo lo que hagan a partir de esta ley de De telecomunicaciones. ninguna forma. No somos Enrique Peña Nieto y su Pegasus. No somos pues aquel partido hegemónico, los partidos de Acción Nacional en lo local, como en el estado de Chihuahua, en donde se utilizan a las agencias especiales de investigación de las fiscalías generales de las entidades federativas para perseguir a los opositores. No nos interesa lo que está haciendo el ciudadano en su fuero interno, que para eso López goza Obrador de no se espió. libertad. De ninguna forma no hay espionaje. Nosotros no somos iguales. ¿Qué hay? Labores de inteligencia que conduce la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, encabezada por nuestro secretario Omar García Harfuch, también la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina y la Presidenta de la República. Por eso hay una reducción histórica en muchos delitos, en el homicidio, en el robo a casa habitación, en el robo con arma de alto calibre, por ejemplo, o en el propio homicidio, que es el delito que mayor ejemplifica la inseguridad que existe en nuestro país. Hay una reducción histórica. ¿Por qué? Precisamente por estas labores de inteligencia, en donde no nos interesa espiar al ciudadano. Nosotros vamos a proteger su libertad, su dignidad, su privacidad y su intimidad, pero sí vamos a prevenir los delitos, ¿no? Y eso quedó claro en la ley. Se aprobó también esta ley de seguridad de inteligencia, Caro. ¿Cuáles son los puntos importantes de ello? Mira, hay muchas cosas. Lo primero que tengo que señalar es que hoy el país está militarizado. Eso cambia completamente todo. Quien realmente puede entrar a revisar todo esto son los militares. No es exactamente Omar García Harfuch, porque él no tiene policía. La policía la encabeza un militar y son militares. Entonces, él es un secretario que yo no dudo que tenga la capacidad de ser un buen secretario, pero no tiene policía. Él no la tiene. La comanda un militar, porque de eso se trató la reforma. Y ese es el principal problema, que la inteligencia la van a hacer los militares. Y sí ha habido espionaje. Recordemos Guacamaya Leaks. Y sin duda alguna también Pegasus ha habido toda esa, desafortunadamente para nuestro país. Ahora, lo que ha ocurrido en el pasado, pues no tiene por qué ocurrir en el presente, porque justamente ellos llegaron al poder diciendo que iban a hacer las cosas de manera distinta. Justamente dijo Andrés Manuel, voy a regresar a los militares a los cuarteles, voy a pacificar al país en cuanto yo llegue. No ocurrió ninguna de esas cosas. Entonces, en materia de inteligencia es realmente peligroso, porque lo que estamos viviendo es, por ejemplo, también vigilancia disfrazada de simplificación. Ellos dicen, vamos a tener hoy una plataforma llave donde se van a hacer todos los trámites, hasta los que se hacen hoy en el municipio. Va a estar ligada con el CUR biométrico. Sí, todo. Además, Como todo la eso. llave de la ciudad. Ajá. Sí, pero a ver, es muy distinta. La Ciudad de México es una ciudad muy diferente, es una entidad distinta de todo el resto del país. Muchos de los municipios de México no tienen ni siquiera un buen internet y no tienen, muchos de nuestros adultos mayores especialmente, no saben acceder a cuestiones digitales. Pero está invadiendo la esfera del federalismo, está invadiendo facultades de los municipios, pero además es de imposible ejecución, porque también requiere un acompañamiento de recursos. Entonces, no se va a poder hacer. La Ciudad de México es otra cosa, Pedro. Entonces, el tema de inteligencia, yo no dudo que necesitemos inteligencia para combatir a los criminales. Hoy te debo decir una cosa, ya tienen todas esas leyes, tienen los 3 poderes de la Unión, tienen todo ese poder concentrado, no tienen un solo pretexto, Pedro, para fallarle a México, ni uno. Tienen una sobrerepresentación, no tienen ya pretextos del pasado, porque el pasado se llama Andrés Manuel López Obrador. Andrea.
Yo sí hablo siempre del pasado, porque yo considero que no podemos pasar la página si no hay acceso a la justicia para tantas víctimas, madres de mujeres desaparecidas hace 15 años, 20 años, buscando a sus hijas en las calles de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en el estado de Jalisco. Yo no puedo dejar de hablar del pasado en tanto esas madres no tengan acceso a la verdad, a la reparación del daño, a la reparación simbólica, económica, a la reintegración del cuerpo de sus hijas y de sus hijos, ¿no? Hay una presunción de vida. Yo no puedo dejar de pensar en ellas cuando legislo, y por eso es que hablamos del sexenio de Felipe Calderón, porque aún hay mamis buscando justicia para sus hijos de esa administración, porque hay familias desintegradas con motivo de haber tenido un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública, un partido con el que el PRI se alió en la pasada elección. Entonces yo sí hablo de la memoria. A mí me parece que la recuperación de la memoria histórica es el primer paso para resanar heridas profundas que existen en México y que siguen ocurriendo, ¿no? No podemos tapar el sol con un dedo. Nos queda claro que hay un grave problema de inseguridad en múltiples entidades federativas. En estas últimas semanas, por ejemplo, el estado de Chihuahua ha venido creciendo en homicidio y en otra serie de delitos que hay que combatir de manera frontal, pero hay grandes resultados. Y en otros es falso. estados, ¿no? Sí, prácticamente sí. este problema de Guanajuato inseguridad es el atañe a primero, todos los partidos. Guanajuato es el primero, pero también están en la cifra de los 5 primeros, digamos, el estado de Baja California, Estado de México y Chihuahua, ¿no? Esos son los 4 estados más inseguros. O sea, 4 estados inclusive que tienen más homicidios o mayor tasa de incidencia delictiva que estados en conflicto como el estado de Sinaloa. Yo siempre lo digo porque parece luego que en medios de comunicación nos atoramos en determinadas entidades federativas con motivo de los colores, con motivo de las ideologías, con motivo de los perfiles y funcionarios, en lugar de revisar la información, que es que en Guanajuato per cápita pues el homicidio está muy arriba, está descendiendo, y esto se debe a una enorme coordinación entre federación, estado y municipios, pero hay estados en donde vamos a la alza, como el estado de Chihuahua, en donde el ritmo ha venido creciendo, ¿no? Ahora, es falso que la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana no cuente con equipo. El secretario de Seguridad Pública Ciudadana desde la Constitución es quien preside el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad está integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, por la Secretaría de Marina y por la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Desde luego, la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, pero el presidente del Consejo de Seguridad, según nuestra Constitución, es el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, que cuenta con equipos de labores de inteligencia. Precisamente fue una de las modificaciones que hicimos en este periodo extraordinario, en donde hay equipos de investigaciones especiales que integran determinadas operaciones conjuntas de combate al crimen que han dado extraordinarios resultados. Arrancando, por ejemplo, la administración se dio la famosa Operación Enjambre en el Estado de México, en donde cayeron muchos de todos los partidos políticos, en donde se desmantelan redes de corrupción y de impunidad. Porque allá donde existen grandes tasas de inseguridad, en ocasiones existe también enorme colusión de parte de autoridades municipales, de las policías municipales, en fin. Entonces, allí es donde de todos los colores. En la Operación Enjambre, insisto, cayeron de todos los partidos políticos. Y entonces, lo que está haciendo este gobierno es combatirlo de manera frontal, sin importar quién es el servidor, quién es el funcionario. La política es de cero impunidad. Y nosotros ya no somos el discurso, ¿no? El discurso vacío. La oposición en ese momento se agarra diciendo, ay, dejen los abrazos, no se combate el crimen con los abrazos. Abrazos no balazos es una frase poética, hermosa, creada por una amiga de Ciudad Juárez, Arminia Arjona, que en paz descanse, extraordinaria, que hablaba de lo que debimos haber hecho en la guerra contra el narco. Ella decía, atendamos las causas, y creó la frase abrazos no balazos. Abrazos no balazos no es una estrategia de seguridad, es una forma de comunicar una estrategia de seguridad que privilegia la atención a las causas. Ahora, a una serie de capos no se les han detenido. Son más de 25,000 detenidos en lo que va de esta administración, fíjate nada más. Las toneladas de drogas que se han decomisado, los más de 1,000 laboratorios que se han desmantelado, no se ha hecho con abrazos, se ha hecho con inteligencia y con el esfuerzo de nuestra Guardia y de nuestro Ejército. Lo que funciona, ¿para qué lo quieres cambiar? Por mucho que te llenes la boca diciendo militarización, está funcionando la estrategia de seguridad. Claro. Mira, señaló Andrea respecto a desaparecidos. Quiero decirte que los desaparecidos que se acumularon en el gobierno de Andrés Manuel es una cifra similar a los acumulados en los años previos a él. Es decir, duplicó lo que ya existía en decenas, en años anteriores que se habían acumulado. De la misma manera la deuda acumulada en un siglo se duplicó en solo 7 años. Es decir, si estuvieran funcionando las cosas, se puede decir lo que sea, lo que vivimos hoy, la percepción de inseguridad es mayor. O sea, realmente me parece que no podemos seguir jugando con las cifras, porque la realidad está ahí y se impone frente a nosotros dolorosamente. El caso de Sinaloa es el ejemplo más claro de que casi llevamos un año y no hemos cambiado la realidad de la gente que ahí vive. Han muerto más de 1,700 personas, han desaparecido más de 1,700 personas, más de 6,000 vehículos desaparecidos, más de 100 niños y jóvenes muertos y desaparecidos. Realmente es doloroso. No nos podemos acostumbrar a eso solo porque ocurre diario. No están mejorando las cosas. Hoy tienen todas las herramientas que pidieron, absolutamente todo. Tendríamos que cambiar y queremos que las cosas mejoren. Aquí vive nuestra familia, vivimos bajo el mismo cielo.
Aquí está nuestra casa y nuestras raíces. Queremos que esto mejore. Estamos dispuestos a ayudar como lo hemos hecho. Nosotros les ayudamos a que construyeran la Guardia Nacional, pero no ha funcionado. ¿Por qué? Porque los gobernadores no se meten. Tan solo hay que ver lo que está viviendo Tabasco. Tienen a su Genaro García Luna propio. Ya no tienen que buscar otro, lo tienen ahí mismo. Ya lo confirmaron. Ahora, Caro, ustedes han criticado, por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional, de la militarización, esto de la inteligencia, pero ustedes han impulsado en el pasado reformas similares. En el 2017 la Ley de Seguridad Interior, el fortalecimiento del CISEN, la creación de la Gendarmería Nacional. ¿Qué hace diferente a todo aquello respecto a esto que critican hoy en día? Mira, yo creo que todo puede ser perfectible. Yo creo que no funcionó los militares en la época de Calderón ni en la época de Peña. ¿Por qué hoy vamos a hacer más de eso? Si no funcionó, ¿por qué estamos haciendo más? Deberíamos de haber aprendido que esa no es la ruta. Entonces, lo que sí creo hoy es que mientras no participen adecuadamente los gobernadores, que se pongan al frente de este tema, que no digan, es un asunto del gobierno federal. ¿Y por qué lo dicen? Porque ya no tienen ellos los recursos, ¿Pero se los las Fuerzas quitaron. Armadas no son las instituciones con mayor percepción de confianza entre la gente? Claro que sí, pero no significa que los más populares tienen que ser jueces o los más populares tienen que ser policías, los más eficientes. Además, la función natural de los militares es otra, no es esa, por un lado. Ahora, yo lo que te quiero decir es, no tenemos problema en que ellos participen, pero hemos debilitado a los estados, hemos debilitado a los municipios, se les quitaron recursos. Entonces hoy se hacen a un lado o los cooptan a su policía, ganan 5,000, 7,000 pesos la policía municipal. Ok, Andrea. Yo no coincido, ¿no? A ver, en el tema de desaparición, y te lo digo yo que antes de venirme a colaborar precisamente al Senado de la República, a mis 21 años, me dediqué a documentar los testimonios de madres de víctimas de feminicidio y desaparición de particulares y forzada en Ciudad Juárez. En la época de Felipe Calderón como presidente de la República, existió un subregistro tremendo. Yo recuerdo en Chihuahua, en esos años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenía solamente registrados 3 casos de desaparición en Ciudad Juárez. Fíjate, en donde la guerra contra el narco enclavó su nido, en donde el dolor fue mucho más profundo que en el resto del país. Había estados en donde la violencia también se multiplicó, como Tamaulipas, como Baja California, en Tijuana, como Michoacán, o sorpresa, aquellas entidades federativas en donde el gobierno federal implementó aquellos operativos conjuntos que ustedes recordarán. Precisamente ahora se hace distinto, ahora no son los montajes que se hacían creando chivos expiatorios, televisando la detención de esos chivos expiatorios que eran inocentes, acusándolos de ser líderes de determinadas bandas delincuenciales. Ahora hay detenciones en serio y coordinación con las autoridades estadounidenses, hay extradiciones cuando hay solicitudes, hay una transparencia inmensa. Y fíjate qué diferencia, cuando existen denuncias en contra de funcionarios que sirvieron en administraciones emanadas del partido Morena, mi partido, hay órdenes de aprehensión. Nos hubiera encantado que en el sexenio de Felipe Calderón hubiese existido una orden de aprehensión contra Genaro García Luna. Y eso que hubo informes hacia Felipe Calderón de sus nexos con el narco. Tomás Ángeles de Aguajare, que en ese entonces era presidente del heroico Colegio Militar, lo denunció y fue con Felipe Calderón, le entregó varias cartas. Y luego fue también el comandante de la Policía Federal, Javier Herrera Valles. Después de denunciarlo, lo metieron al bote más de 4 años, me parece que 4 años, 10 meses de prisión. Imagínate nada más, en Puente Grande, Jalisco. Y entonces ahora, cuando hay denuncias porque alguien obró mal, un funcionario dentro de una administración de un partido de Morena, una administración municipal, una administración estatal, hay órdenes de aprehensión. Fíjate qué distintos somos y hay transparencia. Y si hay solicitudes de investigación, se realizan y las realizan los organismos autónomos, porque dijo Caro que ya no hay organismos autónomos, las fiscalías de las entidades federativas son organismos autónomos, la Fiscalía General de la República es un organismo autónomo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo, hay que decirlo, hay que recordar, y entonces se están haciendo las investigaciones y ahora sí se están registrando los delitos. Y por eso ahora el asunto de la desaparición pues es aún más claro, y qué bueno tener información, porque si no tenemos acceso a una información veraz, nunca vamos a poder combatir los problemas de raíz. Hay que decirlo, o sea, más del 20% de reducción en prácticamente todos los delitos: homicidio, feminicidio, robo a casa habitación, robo a vehículo, en fin, podríamos hablar de un montón, pero hay que decirlo, hay que reconocer en los que no. Hay un incremento, por ejemplo, en el delito de extorsión, y por eso se acaba de presentar una estrategia específica, particular, en contra del delito de extorsión. Nosotros no somos puro discurso, nosotros no queremos manipular la simpatía de la gente con mentiras, tenemos resultados. Caro, te vi hacer gesto cuando dijo que... Uy, pues bueno, pues ahí tenemos esta información respecto a este pequeño debate que hubo. La verdad es que pues se dio mucho de qué hablar, amigos. Ustedes háganos saber sobre qué es lo que piensan de esto, qué hayan de esta situación. De verdad les agradecemos mucho que puedan estar aquí. Cuídense muchísimo, cuídense bastante, nos vemos en otra emisión, que estén obviamente de lo mejor, y pues hasta la próxima, que estén muy bien. De verdad, gracias por estar aquí, por estar en el canal, y nos vemos, chao.